@ecomedios 1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un músico argentino que acaba de sacar un disco llamado Una Proeza, donde ha decidido hacer un trabajo de combinación a dúos con diferentes músicos del pop y rock nacional que les recomiendo a todos escuchen, porque tiene algunos trabajos que son de una delicadeza muy especial y de la cual vamos a charlar ahora largo y tendido con él. Mario, ¿qué nos podés comentar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. La creación artística pertenece al universo ilusorio de las pasiones. Nada más audazmente loco que concebir un número de canciones para expresar los motivos que llevarán a un músico, a un poeta, a acometer el difícil y complejo trabajo de plasmar una obra y presentarla a la crítica y al placer de los otros para recibir el parecer, la aceptación de esta. Uno sabe que al final del proceso artístico, el éxito de una obra es parte de ese artilugio que es la suerte. Tanto afán para saber que todo pende del hilo de lo fortuito. Sin embargo, un artista de raza no se dejará amilanar por estas circunstancias de camino y se la irá bregando como un gato solitario en el desierto. Hoy nos vuelve a visitar en esta noche de jueves de Letras y Corcheas un artista, productor, músico, letrista, cantante que persevera con la producción de su nueva obra de 8 canciones que ha dado en llamar Proeza. Buenas noches, Darío Jalfín. Es un placer contar contigo nuevamente con tu presencia en esta audición. Bueno, Mario, muchas gracias por la presentación, gracias Hernán. Para mí también es un placer estar de vuelta presente charlando con ustedes y ya con este disco consumado. Así que bueno, abierto a la charla y a lo que surja que conversemos. Siendo una proeza, un esfuerzo mayúsculo, tanto en nosotros, para nosotros, y para lo que es lo socialmente aceptable, y siendo también la proeza, la actitud de ir adelante. ¿Qué significó para vos esta obra de 8 temas? No lo llamo CD porque últimamente CD no existe. Es una obra. Esta obra que ha llamado Proeza, ¿qué ha significado para vos esta proeza? Mira, yo creo que tiene un doble significado. Por un lado, el que es más literal, digamos, es que fue una proeza hacer este disco porque, bueno, está atravesado absolutamente por la pandemia, fue totalmente concebido, producido, grabado durante la pandemia, durante el aislamiento, y un poco fue como una respuesta, una necesidad, como vos marcabas, de ir para adelante, de seguir haciendo cosas, de desarrollar mi obra, con un desafío que era grande, que era el de conectar con muchos artistas, conectar mucho con los demás, ¿no? Porque al decidir hacer un disco donde cada tema tiene un invitado especial que canta conmigo, donde participan un montón de músicos, un montón de instrumentos distintos, tenía un carácter épico, ¿no? Algo que tal vez en otro momento hubiera sido más simple de construir. De repente tenía como una especie de situación contra la corriente para llevarlo adelante, ¿no?
Entonces, por un lado está ese sentido, como te decía, más literal de lo que fue para mí tener que enfrentar la adversidad, tener que ir para adelante con un proyecto que era tal vez no el más apropiado o el más relacionado con una zona de confort en el momento en el que me tocó hacerlo. Y por otro lado también que la canción homónima del disco, Una Proeza, que canta conmigo Kevin Johansen, un poco también lo expresa, es que también siento que como que es una época, la que vivimos, como una era en la que a veces siento como que hacen falta las proezas, ¿no? Como que hace falta una especie de impulso especial, diferente, para ir para adelante, para ir también contra la corriente, digamos, no solo en lo que me pasó a mí y en lo literal de hacer este disco, sino también en una cosa un poco más general, ¿no? Donde vivimos en un mundo donde muchas veces todo viene dado, donde las redes sociales es como que todo el tiempo nos están como marcando una especie de agenda, ¿no? De cultural, de consumo, formas de ser, sobre todo en los más jóvenes, y siento como que, como dice la canción, es necesaria una proeza, como que es necesario poder de alguna manera saltar esa barrera que a veces nos impone tanta disponibilidad de cosas, tanta cosa para consumir, tanta cosa inmediata, tanta cosa que en un punto pareciera que no requiere de nosotros, y qué importante es cuando aparece una persona, cuando aparece alguien, cuando aparece un colectivo, un proyecto, lo que sea, como yendo para adelante y volteando ese obstáculo. Ahora, parecería ser que es más de una proeza, ¿no? Porque la pusiste 2 veces en el disco, con 2 versiones diferentes. ¿Por qué esta decisión de hacer estas 2 versiones en el mismo disco? No, eso fue como un poco fortuito, pero me parece que igual ahora, visto como obra, me gusta ese refuerzo, ¿no? Como que si algo tenía que sostener el concepto del disco, me parece que es esto que estábamos hablando. Fue la canción, digamos, como un poco punta de lanza de todas las demás. Es una canción que yo ya la tenía compuesta un poquito antes que las otras, y que después lo que pasó fue muy concreto. Fue que cuando Kevin vino a grabar, que fue una de las pocas cosas que grabamos juntos, digamos, que no fue una colaboración a distancia, pasó que como Una Proeza es una canción muy enrevesada, ¿no? Que tiene un ritmo irregular, que tiene unos acordes raros, un poco disonantes, porque buscaba reflejar con la música también todo esto que charlábamos, surgió que nos pusimos a ensayarla con el piano, y acá cuando empezamos a ensayarla, Kevin me dice, che, pero esto está buenísimo así, me dice, me encanta toda la producción, sobre lo que vamos a grabar, pero qué bien que suene, qué bien que queda tocándola así como al natural con el piano. Entonces, bueno, fue como que en el momento espontáneamente decidimos que podía haber una versión de piano, y un poco él también había traído tantas ideas para grabar su voz, porque lo especial era que él en muchos lugares armonizaba mi voz cantando. Entonces, él había traído más de una idea para armonizar. Te diría 2/3, no puedo hacer esta voz, pero también puedo hacer esta, también queda bien esto. Entonces, de todo eso, de alguna manera dosificamos, ¿no? ¿Qué iba mejor? De esas propuestas que él traía con la versión que tiene tanta instrumentación y que es más, como más cargada, que es la que está primero en el disco, y después decidimos que con otra voz que armonizaba, quedó con esta versión de piano como una especie de bonus track del disco, digamos, ¿no? Como un cierre de la obra. Así que nada, yo estoy muy contento de que esa cosa espontánea que surgió después quedó como bien materializada. Este tema de la proeza, vuelvo al mismo tema, lo que me gustó es el desarrollo de la letra, la poética de la letra. Esta cosa de que, al contrario de lo que nosotros vemos, como que los medios facilitan, nos unen, nos llevan de un lado al otro, enseguida se divulga lo que da. Sin embargo, a través de la canción, todo eso se transforma en una valla que debe ser saltada, de ahí me vengo la idea de proeza, para realmente entrar en el proceso creativo, porque eso que todo lo difunde, todo me llega y todo lo da, también todo se lo fagocita y termina comiéndome a mí mismo y yo quedándome vacío como para no poder hacer algo. Y entonces sentí que eso era la proeza que ustedes llevaban a través de la letra. ¿Es algo así de lo que pienso, lo Sí, que ha sí. significado la letra?
Sí, totalmente. Creo que es esto de lo que hablaba, de que siento que hace falta en este mundo de hoy saltar esa valla que vos decías, es decir, relanzar la subjetividad, porque lo que queda un poco borrado en toda esta cosa de la inmediatez, del consumo, del no tener que hacer nada, ¿no? Nosotros venimos más de la tradición de todo lo que teníamos que hacer para poder acercarnos también, por ejemplo, a, no sé, una música que nos gustaba, a un libro que nos gustaba, todo lo que dependía de un impulso, dependía de un movilizarse hacia un lugar, de hacer un montón de cosas, que hoy, digamos, no pareciera que fueran necesarias hacerlas. O sea, daría la sensación de que el mundo puede cerrar en esto, en estar conectado virtualmente a través de las redes, en consumir cosas que tenemos todo el tiempo al alcance de la mano, y donde lo subjetivo puede quedar bastante desdibujado en ese marco, en ese entorno. Entonces, yo creo que esa proeza es como poder relanzar lo propio, poder ir adelante con una idea, poder ir adelante con un proyecto, como también a mí me pasa no solo haciendo un disco o haciendo una canción, sino en otras cosas que hago también en mi vida, en las que siempre creo que se pone en primer plano el sentimiento, se pone en primer plano lo subjetivo de una persona y también lo colectivo, ¿no? Es la construcción colectiva a partir de las subjetividades. Y eso, bueno, sí, es algo como que siento que es como rupturista en este momento. Y es muy, muy, muy loco y muy raro porque pareciera que es como disruptivo un montón de cosas que nosotros también las traemos un poco en el ADN. Entonces, creo que ahí también hay un aporte importante de las generaciones que no son las generaciones de jóvenes de hoy, que es que tenemos un montón para aportar, digamos que de alguna manera contrarresta los efectos negativos del avance. Por eso la canción dice algo como que es un avance o es un retroceso. Bueno, en algunos aspectos es un avance. Nosotros nos estamos conectando acá virtualmente y es espectacular tal vez que podamos hacerlo, que tengamos esta posibilidad, y yo podría estar en China y también hacerlo, y eso es un avance, pero bueno, ¿qué trae aparejado todo ese avance? ¿No? ¿Qué trae toda esta nueva cultura? Y cuánto se va volviendo necesario, que yo creo que en algún momento va a ir dando la vuelta, se va a ir balanceando un mundo con el otro. ¿Cuánto se nos vuelve necesario el contacto real? ¿Cuánto se nos vuelve necesario la expresión personal? ¿No? Y no quedar como un poco fagocitado en esa red infinita que es lo que dice también la canción, como si fuéramos un rehén de esa red, ¿no? Como que nos toma. Y bueno, ahí me parece que hay todavía como una gran posibilidad que veo, ¿no? De acá al futuro, de sostener esos valores que pueden ser muy complementarios con lo que va pasando. Darío, ¿qué nos podés compartir? Algo de una proeza, lo que vos quieras. Y ahora Como empezó con una proeza, porque estamos y hablando claro, de eso. te lo iba a decir, digo, ya que hablamos tanto del tema. Igual por lo Mario menos. ya me tiró otro pie porque mencionó algo de gato egipcio, así que esa también después la podemos hacer, del gato solitario en el Sí, Yo desierto. cuando en el próximo, sí. cuando estaba diciendo al comienzo, me reí cuando llegué a esa parte porque dije, te diste cuenta de qué hablaba. Sí, sí. Bueno, hago un pedacito, ¿escuchan bien el piano? Perfecto. Hago un pedacito de una proeza, entonces. Una proeza vengo buscando, giro en un planeta que camina hacia su destrucción, muevo cielo y tierra y lo encierro en una conclusión. Vengo buscando una proeza, veo un sentimiento disfrazado en un emoticón, veo que el avance, el retroceso en nuestro corazón toma el rehén, un espacio, un tiempo artificial, mientras la red desintegra lo que juro ya. Toma el rehén, un espacio, un tiempo artificial, mientras la red desintegra lo que juro ya. Bueno, un pedacito ahí, un fragmento de la proeza.
Pero vos sabés que estaba ¿Te pensando acordás en mientras... el contexto que la compusiste? Porque dijiste que este tema era un poco anterior a a lo que fueron los demás del disco. Sí, viste que a veces pasa que fue me parece medio premonitorio, ¿no? Después hay otro tema también que fue un poco premonitorio en el disco. Sí, porque es raro porque a veces, viste, hay canciones que uno por ahí compone medio de un tiro o que salen más rápido o en un periodo más corto. Y este es un tema que en realidad, eh, a pesar de que, como decía, lo tenía un poco de antes, nunca estaba terminado. Siempre era como una especie de work in progress. Inclusive lo había tocado alguna vez en vivo, así como contabas la otra vez que yo adelanté, por ejemplo, un tema acá que no había salido en la entrevista con ustedes. Este tema también alguna vez lo había tocado, pero nunca lo había terminado, sobre todo la letra, ¿no? Siempre estaba medio ahí, no del todo definido. Y, y el contexto fue pero creo que empezó la idea, por eso les decía, como que la idea viene de arrastre de antes de la pandemia, de más en esta idea de lo que pasa con las redes, de lo que pasa con los avances tecnológicos, con los cambios, y después se resignificó, por eso es como que tuvo una especie de algo un poco premonitorio, porque terminó siendo mucho más fuerte toda esa situación de la que hablaba, y también terminó siendo una proeza para mí concretar todo este disco. Entonces, bueno, ahí es como que se solidificó la idea con la pandemia. Algo parecido pasó, por más de que era el comienzo de la pandemia, con una canción que hay en el disco que se llama Pierde el hilo, que hice con Loli Molina, y que la letra también, para mí es muy fuerte como de alguna forma leyó el momento, todo esto que venimos viviendo. Fue muy al principio también de la pandemia que Loli escribió la letra y creo que captó algo muy, muy especial de lo que significó después el aislamiento, el encierro, los límites entre el adentro y el afuera y muchas cosas que puso ahí en la letra que me parece que la transformaron en una canción también muy especial para este momento. Esa canción creo que la tocaste en piano, piano, ¿no? Sí, claro, exacto. Pero la cosa es que el nombre está diferenciado Sí, porque el otro que se llama Rompe el hilo, creo que si no sí, me equivoco, y acá le sí. pusiste Pierde el hilo. ¿Es así o...? Sí, 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 es así exactamente. En realidad es una cuestión un poco formal esa, porque a veces cuando uno hace una canción y tiene distintas versiones, es bueno diferenciar, digamos, las canciones. Entonces, como en realidad el tema se llamó primero, yo en la versión instrumental que hice le puse Rompe el hilo y la letra decía Rompe el hilo, pierde el hilo, me gustó la idea de que la canción estuviera diferenciada con el título Pierde el hilo, me pareció también que era lindo y que era poético y bueno, y que estaba bueno separar esas dos cosas, porque a veces si no es más raro un mismo título, un mismo tema, y por ahí tener que aclarar versión piano, como en este caso en piano piano salió antes con un título y no era versión piano. Entonces, si no, no sé cómo se tendría que haber llamado. Rompe el hilo, versión cantada, versión con letra. Entonces, me pareció que estaba bueno diferenciarlas como obras, ¿no? Aparte de que es muy distinto con el aporte de LOL y todo lo que se sumó ahí en la producción también en ese tema. Ahora, ¿por Ahora, qué en ese tema, disculpa, Hernán, por qué en ese tema fue el tema que más me costó escuchar? Porque está muy cantado en murmullo, la música está muy por encima, casi la letra no se la entiende, me costó, tengo buen oído, o sea que me suena bien, pero no pude escuchar la letra, casi tuve que adivinar pedazos de la letra. No sé si lo hicieron ustedes a propósito para que quedara en una masa confusa entre lo que dice que pierde el hilo y que se pierde las cosas y los sonidos como si fuera parte de eso, de Sí, esa... No sé si estás de acuerdo porque mirá, un yo poco, estoy medio sordo y lo no, no, escucho. no, un poco y un poco. En realidad es así. No sé bien cómo lo escuchaste, por ahí Lo lo que escuché tiene es que con estos con cositos que tengo, auriculares. con Bueno, los auriculares. sí, no, hay cosas que ese tema en particular es especial como surgió porque un poco era un proyecto para hacer algo en 360, como en un proyecto de cuando se hace como la mezcla en 360 grados. Entonces, eh, digamos, toda la idea fue hacer algo totalmente fuera de lo convencional.
por ejemplo, es como la mezcla más experimental, digamos, que yo hice no solo en este disco, sino en mi vida, porque todo es como que está funcionando de formas no convencionales. Y eso es lo que puede pasar tranquilamente, que por ahí se pierda un poco más la voz o que esté más mezclada con otros sonidos. Por ejemplo, la voz ya entra de un solo lado, se va moviendo todo el tiempo. El piano que acompaña, que está como medio permanente, es como que tiene como un vaivén. O sea, el piano nunca está quieto, es como que la fuente del piano es como si fuera un piano con ruedas que todo el tiempo se está moviendo en el estéreo de donde lo estás escuchando. Los sonidos también, cuando aparece mi voz y la de Loli, hay un efecto en el estribillo donde la voz de Loli se va cruzando con la mía y cada una entra por un lado del estéreo y se va exactamente por el otro, y hay un momento donde se mezclan un poco y no terminas de captar cuál es cuál. O sea, hubo toda una búsqueda de eso que vos decís. Tal vez no que no se entienda la letra, puede ser ahí algún, qué sé yo, cómo decirlo, alguna imperfección o lo que sea, pero sí como esta cosa de que esté todo muy mezclado, de que sea como un tema donde se destaque como las sensaciones extrañas que se están percibiendo. Todos los sonidos son bastante raros, bastante trabajados, muy procesados. Bueno, eso, es como cero convencional, digamos, en todo su planteo. Entonces ahí puede pasar que al estar lejos de lo que uno está habituado, también es más difícil seguir los elementos. Uno está acostumbrado a que la voz esté en el centro, que si hay un bajo o un grave esté en el centro y que un piano también esté como ubicado en un solo lugar. Entonces todo eso es como que marea un poco, que era la idea, ¿no? Que sea como una sensación así medio atmosférica que te atrape y que pierdas un poco el hilo, como vos decías, que no entiendas muy bien de dónde viene cada cosa, cuáles son esas fuentes de sonido, ¿no? Porque el piano tiene un procesamiento que si lo escucharan ustedes solo el piano con el procesamiento que tiene, es como un instrumento que no se termina tampoco de definir tanto como un piano, y así fue todo, como esa búsqueda a mí me gusta mucho, en otros temas es más sutil, pero esta cosa de perder un poco el hilo en el sentido de perder la referencia a veces de las fuentes sonoras. A mí me gusta mucho últimamente, escucho algo, no sé, escucho el comienzo de un tema que está en el disco que se llama Instrumentos, y yo tengo que volver tal vez a recordar, che, ¿de qué está tocada esta melodía? Porque después veo que la toca un bajo, junto con una guitarra, junto con un sonido de un sintetizador, junto con un efecto que aparece de acá, y es como que se forma algo que no es descriptible, digamos, ¿no? Como que es un timbre, un color nuevo, no es algo que sea fácil de referenciar. Y eso cada vez me fue entusiasmando más a mí, un poco a raíz del disco que me produjo Tweety González, lo que nunca haría, que él me desafió a trabajar mucho más con la electrónica, a partir del electrónico, empezar por ahí. Y eso a mí es algo que Tweety también me lo ha dicho muchas veces, que era como, ¿por qué vas a usar, no sé, una X cantidad de colores si tenés a disposición infinitos colores, digamos, ¿no? La electrónica te permite, y combinado con lo acústico más, poder velar, poder cambiar, poder jugar como con un cromatismo de colores sonoros que antes no se podía. Entonces, me gusta mucho esto de no apelar a que escucho un piano. Inclusive con lo electrónico mismo, con muchos instrumentos que están más relacionados con la electrónica, también pasó que son muy referenciales. Una guitarra tocada así o asá, con tal efecto, que uno lo referencia con 20 bandas que lo usaron de esa forma, o un teclado, aunque sea electrónico, como un Rhodes o un Hammond, un órgano. Como todas son cosas donde uno automáticamente dice, es esto, es esto, es esto, es esto más esto más esto. A mí cada vez me gusta más que eso esté como medio quebrado, porque qué sé yo, la canción de Una Proeza, que tiene una propuesta bastante electrónica en la producción, de repente tiene un bombo legüero también, y eso es como que tal vez ese bombo legüero procesado te puede parecer más algo electrónico, que hay cosas electrónicas que hay que te suenan perfectamente acústicas si vos comprás, que es, no sé, un tambor tocado real o unos tambores africanos, como uso a veces, que hay unos instrumentos virtuales de tambores africanos, que es increíble, parece que te fuiste ahí, que están tocando los tipos y escuchás con una definición acústica increíble, y es todo electrónico, y al revés vos podés agarrar y procesar un piano y que pareciera que es, no sé, un sintetizador o un sonido rarísimo, y en realidad es lo que vos hiciste para llegar a ese lugar. Entonces, eso me gusta mucho, como encontrar esa paleta de colores diferente, ¿no? Que sea lo que yo siento que le suma al tema, pero que no es la suma de elementos tan convencionales. Estamos conversando con Darío Halfin. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Lo eterno y lo infinito, vine a aprender de vos. Todo lo que haya escrito se pierde sin valor. No hay nada en este mundo que frene nuestro amor. Buceando en lo profundo, formamos un color. Encontramos sin rumbo los pasos a seguir. El tiempo es vagabundo, siempre a dónde ir. No hay nadie en este mundo que pueda resistir el viaje hacia lo absurdo que es nuestro porvenir. Esta era empieza en primavera, nuestra esfera es la guía más certera, persiguiendo sueños, valiente forastera, Lo más puro que tuviera. esta era empieza en primavera. Nuestra esfera es la guía más certera, persiguiendo sueños, valiente forastera. Lo más puro que tuviera. Encontramos sin rumbo los pasos a seguir. El tiempo es vagabundo, siempre hay a dónde ir. No hay nadie en este mundo que pueda resistir el viaje hacia lo absurdo que es nuestro porvenir. Esta era empieza en primavera, nuestra esfera es la guía más certera, persiguiendo sueños, valiente forastera. Lo más puro que tuviera. Esta era empieza en primavera, nuestra esfera es la guía más certera, persiguiendo sueños, valiente forastera. Lo más puro que tuviera. Valiente forastera.
Escuchábamos Valiente Forastera en la voz de Darío Halfin y Lito Nevia, tema que forma parte del último disco justamente de Darío Halfin, Una proeza. ¿Te acordás cómo fue la composición de este tema? Sí, es un tema muy especial para mí porque es un tema que compuse en el momento en el que fui papá por primera vez, pero un tema que fue muy inspirado en mi compañera, en Arelí, como que, no sé, tenía ganas como de contar algo sobre eso, sobre su historia. Tiene algo también, de otra forma, tiene algo de la proeza también en un punto, porque ella es una persona que ha cambiado mucho, a veces por necesidad, a veces por cuestiones de la vida, ha cambiado mucho de lugar, mucho de qué sé yo, como que tiene una cosa muy de transformarse, que a mí me gusta mucho, siempre me resultó como muy inspirador, esa energía transformadora, ese empuje que tiene también muy fuerte, como muy valiente justamente, me pareció siempre, de cómo ha sabido sobreponerse un montón de adversidades, de ir para adelante, de sostener sus proyectos, sus metas, también ir transformándolas, y eso es como que sentía que quería que quede plasmado en una canción, o surgió muy espontáneo de escribir sobre eso. También está un poco atravesado por nuestra hija, el tema, porque que fue casi inconsciente, porque es como que todo rima con Era, nuestra hija se llama Vera, casualmente, y es como que está ahí presente en las rimas sin que yo lo haya pensado, digamos, ¿no? Porque yo tenía esa idea de bueno, igual sí de una era que empezaba en primavera, porque Vera nació en primavera, pero inconscientemente yo no lo había relacionado a eso, digamos, no había relacionado de la era o de la primavera, y bueno, y conectó mucho por ese lado, por un lado muy sensible, como muy a flor de piel, ¿no? En la letra, y bueno, y surgió, ese es uno de los temas, así como antes hablábamos de una proeza que tuvo todo un tiempo ahí en la gatera y terminó encontrando su vuelta. Este es un tema que salió como totalmente de una, diría, ¿no? De los temas que después a mí me dejan una huella muy significativa, como me pasó de otra forma y con de otra manera con otras canciones, ¿no? Que salen así como espontáneas, que la música lleva la letra y se entrelazan y de repente decís, ya está, es esto. Y esas canciones en general son las que me dejan más huella a mí, ¿no? Porque es como sentir algo fuerte en un momento, más que por ahí algo en lo que uno trabaja y va desarrollando, como sentir esa cosa como medio como una especie de rayo que te atraviesa, ¿no? Con una canción, como que necesitabas en ese momento decir eso y hacer esa música, y eso sale ahí como algo muy, muy genuino, muy, muy espontáneo. Vos sabés que escuchando el material hay como un orden que, si bien no está ordenado en la obra, hay un orden, y sobre todo en esto de la primavera, porque en Luz Primera vos decís que no conocés la primavera. Sin embargo, con Proeza, donde uno va a pegar un avance, termina en Valiente Forastera diciendo, esta era empieza en primavera. Es decir, hay una concatenación de hechos entre la proeza, entre la Luz Primera, que también habla de la pérdida, lo que se gana con la pérdida, por ejemplo. Vos decís y en Valiente Forastera hablás de lo que se gana y el arranque con la era, que es la era de la primavera. En tu imaginario, a través del tiempo, como poeta y como músico, pasa, uno dice algo que queda colgando en el aire y mucho tiempo después uno lo recupera y avanza en otro. ¿Sentís que estas tres cosas se han amalgamado para unir una sola idea? Sí, totalmente, totalmente. O sea, claramente para mí el hecho de transformarme en papá, de la familia que formé, fue como una inyección de luz, de calor a mi vida, ¿no? Como representado en la primavera, porque bueno, fue también muy intenso y fue muy rápido, ¿no? Como un cambio de estación. Alelí también
ya tenía un hijo y yo aprendí en ese ensamble que hicimos a ser como el segundo papá de Milo y después vino el nacimiento de Vera y todo ese camino, que es el camino que me atraviesa hasta hoy, pero que tuvo justo en el momento en el que empecé a componer las canciones de este disco como su inicio, digamos, su eclosión. Seguramente, como vos decías, lo voy a poder ver siempre en mi vida como un cambio de estación, un cambio de era, algo que me trajo muchísima luz, muchísimo calor, muchísimo empuje, ¿no? Entonces todo eso creo que está representado en este disco, como que tiene esa pulsión luminosa, ¿no? Y me gusta mucho porque aparte, justo cuando me decías, como que uno va encontrando distintas huellas, mojones en el camino de lo que va haciendo, y la verdad es que viste que muchas veces lo expresivo nos permite como, bueno, canalizar un montón de emociones, un montón de impresiones, y yo creo que más históricamente a mí también me servía mucho como para drenar, ¿no? Como que también había mucho de las zonas más grises, de qué sé yo, a veces de las contrariedades o dificultades o de los debates más internos, que estaba puesto mucho en las canciones. A veces lo que era más luminoso, lo que era más, qué sé yo, más cristalino venía un poco más del lado del humorístico, a veces de lo irónico, de lo sarcástico. Y acá me parece que, bueno, es como que se generó un tono en relación al disco donde es como, yo siento que es como más integrador, ¿no? Como que están incluidas más todas las emociones, pero está atravesado por este haz de luz, digamos, y bueno, y me pone contento como escuchar y sentir que es una obra luminosa, ¿no? Y que pude sacar afuera algo muy, muy sensible y muy especial de lo que estaba viviendo. Tus últimos dos discos tienen un contraste muy grande. Piano Piano fue totalmente solo, un disco en medio de la pandemia, instrumental. Y de repente pasas al otro extremo, al disco acompañado, o sea, no un disco tuyo solo, sino un disco con todo el mundo. ¿Qué te llevó a esos dos extremos? De pasar del solo a todos. Sí, fueron dos cosas. Primero, bueno, creo que todo esto acompañó como fue el proceso de la pandemia, ¿no? O sea, Piano Piano era como el disco natural de hacer en el momento en el que estaba, porque era, bueno, el momento de aislamiento, de un poco que se genera cierta soledad, y también el hecho de que esto de ir a los extremos que vos decís, que pasa bastante con mi obra, con mis cosas, es que como yo venía a hacer el disco ese con Tweet y todo electrónico y en otra propuesta donde el piano había quedado afuera, yo tenía como una especie de abstinencia, digamos, con el piano. Entonces yo había empezado a componer un montón de piecitas con el piano, un poco en paralelo con ese disco, después un poco después, y como que empecé a sentir que quería plasmar esa obra. Y bueno, y la pandemia en ese sentido fue como, te diría, como casi una aliada para eso, porque al quedarme más aislado, al hacer menos cosas con los demás, a que muchas de las cosas que hacía ya se han transformado en virtuales, me dio como el tiempo, la concentración, la posibilidad de decir, bueno, quiero plasmar esto, y entonces hice un disco bien en solitario, ¿no? Y después, bueno, la necesidad de volver a lo otro y esta cosa que decíamos, de intentar saltar la dificultad de esta, ver qué podía representar para mí este momento tan difícil como oportunidad. Y la tuvo porque como oportunidad lo que tuvo fue que la distancia también un poco decanta en libertad, porque el aporte creativo de alguien, a quien se suma a tu obra, pero se suma desde su estudio, desde su lugar, desde otro país, bueno, eso también genera algo diferente, porque a veces estar adentro de un estudio, estar vos inclusive muchas veces encima de volcar las ideas que tenés sobre tus propias canciones y todo, también puede ser empobrecedor, digamos, puede inhabilitar un montón de cosas que el otro te puede dar. Y en esta virtualidad, en que vos ocupes más una función de elegir con quiénes compartir o con quiénes construir cada una de esas canciones, pero no condicionar para nada en cuál es ese aporte, te trae también una especie de, bueno, como una cosa también puede ser medio primaveral, ¿no? Que reverdece, que crece, que se expande. Entonces, qué sé yo,
qué sé yo, Hilda va a colaborar con este tema, y después que Hilda te mande su aporte con libertad, con las voces que se le ocurrió, con un coro que te quiso mandar aparte porque no sé qué, con esto, y así con cada uno, bueno, va haciendo que haya un crecimiento. Entonces, en ese conectar se potenció mucho más, se potenciaron más las individualidades que haciéndolo en un sentido de una forma tradicional, de meternos en un estudio y hacerlo juntos. Así que eso fue lo que trajo de bueno el haber tenido este impulso de querer darle una vuelta al momento difícil, pero a la distancia en general. Sos famoso por tus colaboraciones con todo el mundo. Mismo has armado el homenaje a Charlie, en el que han participado muchísimos músicos. ¿Cómo fue el proceso de selección? Porque son 7 temas, porque uno se repite. Así, Sí. ¿Cómo fue el proceso a la hora de tener que seleccionar y decir, bueno, ok, yo quiero que este suene Lito Nevia, este suene Hilda Lizarazu, este Kevin Johansen, bueno, así todos, no voy a nombrar los 8, pero ¿cómo fue esa decisión y ese proceso para elegir No, a quienes iban a acompañar? totalmente natural, totalmente natural. Digamos, son todos músicos que conozco, no hay ninguna, ¿cómo decirte? Ninguna mandada como a buscar una colaboración que no fuera alguien que de una forma u otra tuviera cerca. Digo, y no solo los que cantaron conmigo, sino los que tocaron, porque en cada tema hay distintos músicos y para mí son músicos hiper valiosos que tocar con cada uno fue una experiencia única, con algunos por primera vez. Por ejemplo, Andrés Roth, que es el bajista del primero y el segundo tema, es un músico increíble, con el que fue un placerazo poder, y fue así, fue como, digamos, quién podría potenciar esto? ¿Quién siento que podría darle lo mejor a este tema? Y creo que eso se escucha en el disco. Es decir, cada invitado no está puesto en ningún tema por una cosa caprichosa o por algo como de que yo quisiera tener por algún motivo una colaboración de ese artista más allá de la canción, sino que la canción llevó a acercarme al artista. Y así también es que pasa esta especie de pequeño milagro de que artistas tan grosos, tan reconocidos, tan consagrados, se sumen y tengan ganas. Creo que ahí es donde se ve que hay algo genuino y hay algo natural en que esas canciones les eran familiares y en las que podían aportar algo, podían hacerlas crecer y podían participar. Así que es como una especie de selección natural, digamos, ¿no? Porque las canciones me llevaron a esos artistas y esos artistas respondieron, estando lo cual cierra el círculo de esa naturalidad, porque si no, no les hubiera interesado, no les hubiera entusiasmado, o por ahí hubieran sentido que no tenían para aportar, que aparte es algo recontra natural, ¿no? En el arte eso, y hay que saber también aprender con los años, aprendí con los años y creo que todos lo saben, que en estas cosas no tienen tanto que ver cuestiones a veces personales ni valorativas, porque también me pasa al revés, por ahí alguien te llama para hacer algo, para colaborar en algo, y vos ahí sentís que no es una obra en la que vos de corazón sientas que vas a poder generar un crecimiento, un aporte real, una cosa que te fluya a vos y le fluya al otro, y bueno, y así se va haciendo, ¿no?, la vida de los artistas y de las obras, con afinidad, porque no hay otra manera y no hay nada que lo pueda sustituir, esa afinidad. Sí. Sí. Agregaste, o sea, yo cuando vi la obra en general en esta, sentí como que era una obra de los placeres. Porque, por ejemplo, el gato, o sea, yo no sé si tenés un gato por tu casa, pero el tema ese del gato, el gato egipcio, temazo, muy bien interpretado, y además con toda una anécdota o un dibujo sobre Cleopatra y sobre una ensoñación y un tribular del gato a través del desierto hasta el día de hoy. Y después también con obras que no son ni de tu creación, pero sí que de tu placer, como la obra Mar y Luna, ¿no? Que es una obra de Chico Buarque, una obraza de Chico Buarque, como todo lo que hace él, ¿no? Sí. Y te la vi cantar y hacer con placer, con ganas. Y me resultó extraño porque esta es una obra como en todo el CD, es la única obra
que escapa al manejo poético de tu creación, pero que la incorporás significa que hay placer, si no uno no lo incorpora. Por eso yo pensé que todo el CD tenía que ver con el placer de las cosas que uno, de los objetos, de las situaciones y de lo que ama, ¿no? Como el tema de Chico Buarque. ¿Hay algo de eso en todo lo que digo? Sí, totalmente, Mario, sí, porque yo creo que eso a mí me define como artista, ¿viste? O sea, yo como artista hace mucho tiempo que ya decidí que mi música sea como un ejercicio de libertad, como vos decís, de pasión, de amor, de afinidad por cosas que me están latiendo, y siempre la alejé de otras cuestiones, ¿no? Como decía Hernán, de ir por ahí un extremo y después en otro disco necesitar ir a otro. Y hay un argentino que conocí una vez en Madrid y que conocía algo de mi música y qué sé yo, y charlábamos, y yo le dije en chiste, bueno, siempre me ocupé de ir defraudando a todos disco a disco, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí, claro, o sea, yo viéndolo de afuera, digo, por ahí uno se enganchaba con una beta mía, qué sé yo, más pop, y el siguiente disco es un disco en un formato de música de cámara, y después cuando por ahí se enganchó más, el que se enganchó más por ese lado, y dice, uy, mirá qué lindos arreglos de cámara, qué sé yo, y viene otro disco que es medio electrónico, y viene el otro que... Y bueno, y ahí es donde eso yo creo que es una decisión importante, que es que bueno, ustedes saben que yo como músico hago un montón de cosas, que soy un apasionado de la docencia, que hago laboratorios de creación, que enseño en la universidad, enseño en otra academia, hago muchísimas cosas, tengo mi alter ego, el Doctor Música, columnas de radio, y como que hace mucho que decidí que mis discos, que mi música, mi expresión, no estuviera condicionada por nada, no fuera algo en lo que yo tengo que depositar, qué sé yo, que tenga que tener un resultado porque eso dependa, qué sé yo, económicamente, o que tenga que tener un resultado porque eso dependa que yo quiera pertenecer a X circuito musical y entonces es más lógico que los discos vayan en una misma dirección, o porque yo quiera, Entonces yo aprendí a sacar de ese terreno a las aspiraciones, digamos, y dejarlo en las inspiraciones, o sea, dejarlo en qué es lo que a mí me late, qué es lo que me dan ganas. Entonces, por ejemplo, así como decía, ¿por qué convoco a X colega? Porque me daban ganas, porque me parecía que podía sumarle esa canción. También cuando siento que puedo por ahí sumarle algo a una canción que me gusta o que me acompañó en mi vida, como puede ser Marelúa, que es una canción que yo la escuchaba desde chiquito, en un disco que estaba en mi casa de Chico Buarque, que se escuchaba mucho. Y decir, bueno, ¿por qué no aportarle algo si yo siento que tengo algo por ahí personal o diferente que hacer ahí? Que es lo que hice siempre que versioné, porque vengo haciendo a lo largo de los años algunas versiones, siempre fue para ponerle una impronta distinta, para sentir que yo estaba poniendo ahí mi mirada y que esa mirada era bastante divergente, bastante diferente de la original. Bueno, no, me podría pasar, a otros le pasa por ahí que uno, por el puro placer de tocar una obra que a uno le gusta mucho, la puede interpretar y ponerla en un disco, pero en mi caso siempre tuvo que ver con sentir algo bien distinto, ¿no? Como en este caso, algo que yo le sentía como muy argentino esa canción, entre milonguero, tanguero, como un poco bolerístico, como la versión original es tan despojada, con la flauta traversa, no tiene ningún elemento rítmico. Dije, bueno, todo lo contrario, ¿no? Como todo una especie de ritmo sostén y permanente en la canción que la lleva, y después una cosa un poquito electrónica, pero llevada a un terreno como muy, muy milonguero en un punto, y después como que un guitarrista de Brasil, que es un músico espectacular, que se llama Celito Ramos Souza, que grabó la guitarra del tema, y bueno, y siendo un brasilero, pero un poco interpretando una milonga, ahí también hubo como una conexión, y esa es la búsqueda, ¿no? La de, como vos decías, la de los placeres, la de las inspiraciones, y no la de ninguna especulación, presión, cuestión de sentir que las cosas tienen que ir para algún lado por algo en especial. Esa es mi apuesta. Darío, ¿qué otro tema nos podés compartir del último disco? Así... Y un poquito de Gato Egipcio, digamos, que es el que estábamos mencionando. Así vamos en línea con eso. A ver si acomodo acá bien el micrófono para que no me pierdan a mí, que no se lleve el piano todos los laureles. A ver.
amistad es un amor que nunca estuvo a nada sin conflicto. Nació allá en las pirámides del sol, cuando éramos sagrados en Egipto. Debía recorrer una distancia para entrar en el lugar, llegar a ellas y jugar en la gran sala. La luna vivió allí amándola. Serpiente estaba allí, serpiente esperaba por mí. Al otro día fui, yo no te vi. Cleopatra dijo que te habías muerto. Yo nunca le creí, salí por ti, un gato solitario en el desierto. Debía recorrer una distancia gigante para llegar acá, loco, siglo XX. Algunos me quisieron eliminar del mundo, pero aún estoy aquí y te encontré. Muy lindo tema. Muy bello tema este. Muchas gracias. Este tema no es mío, es el No, que es de hizo la Gustavo declaración. Pena, ¿no? Eso, Es de El Gustavo Príncipe, gran compositor, Muy ídolo bueno. total. Muy Lo bueno. recomiendo mucho para los que no lo conozcan, porque a veces esos artistas, como El Príncipe, que fue un artista muy, ¿cómo decirlo? Muy esquivo también de las grandes difusiones, digamos, un tipo muy particular, siempre de ir de un lado a otro haciendo canciones sin parar, compositor de cientos y cientos de canciones buenísimas. Tuvo algo muy especial. Para mí este tema podría ser rosarino. Es como que siento que tiene algo también, de vuelta a esto que decíamos de los placeres, de las cercanías. Siempre desde que lo conocí por Juan Pablo Vileone, gran músico, gran flautista, y automáticamente sentí algo como muy cercano con esta canción. Después había escuchado que Buscaglia alguna vez la tocó en una versión muy diferente, mucho más, digamos, íntima, acústica, y me vino toda esta idea que esta producción como insólita para lo que es la canción, como un poco disco, no sé, como un poco rara, electro pop, no sé, como una cosa muy diferente que de vuelta, yendo a esto de romper y por ahí poner una visión mía o algo distinto que sentía que podía aportar, pero es una canción maravillosa. El Príncipe tiene muchas, tiene una que a mí me gusta mucho también, que en algún momento por ahí tocaré, que se llama Nada, que me encanta. Tiene la canción Mandolín, que es tal vez su canción más conocida, que también se ha versionado mucho. Son esos artistas populares que la obra la completan los que la tocan, ¿no? Es como que eso es genial, cuando un artista deja una obra flotando ahí en el aire y hay tantos músicos que tienen ganas de ir ahí, de abrevar en ese lugar, porque por ahí tampoco era lo más importante para él la concreción que podían tener en los discos. De hecho, no tiene muchos discos. Hay un disco que recomiendo de los que quieran conocer y escuchar a Gustavo Pena, El Príncipe, que se llama El Príncipe, el recital, que es un recital en vivo y que es fantástico. Tiene arreglos de cuerdas, tiene algo que como que tiene toda una especie de prolijidad y de factura especial que después en las otras grabaciones que hay, a veces son cosas muy caseras, son cosas de calidades muy diferentes, pero ahí como que hay una obra que llevó como a presentarlo a él en todo su esplendor, ¿no? Con todo su espíritu libre y también con arreglos y con una presentación muy sólida ahí de lo instrumental y de lo grupal. Darío Halfin, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer y a toda la audiencia les recomiendo que escuchen Una Proeza. Está en todas las plataformas subido, así que lo van a disfrutar igual que lo hemos disfrutado nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un placer estas charlas profundas, con sentido, que me llevan a reflexionar, a repasar de verdad
las cosas que hago, así que bueno, tendré que hacer otro disco para que nos volvamos a encontrar. Hay que hacer el siguiente. Ya te comprometemos. Perfecto. Bueno, así que será hasta el próximo y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Gracias a ustedes. Siempre es un placer encontrar un alma creativa, sensitiva y profunda. Y ahora capaz de dar un salto y quedar bien parado en el futuro a través de Proeza. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.